Miradas al presente. Análisis en la frecuencia de hoy. Son las 2:38 de la tarde y es un gusto darle la bienvenida al diputado y además dirigente de Izquierda, Bruno Gallo, integrante también de la dirección de Avanzada Progresista. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, Bruno. Gracias a ti, Vanessa. Muchísimas gracias por la oportunidad de comunicarme con tus oyentes. Muchísimas gracias, Bruno. Hay noticias en el ámbito político, pero grandes. Empecemos por lo que está planteando tanto Celso Amorín como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la celebración de nuevas elecciones en nuestro país. ¿Qué piensa Bruno Gallo cuando no necesariamente comprometa la posición de su partido? Sí, bueno, nosotros colectivamente no lo hemos discutido. Sin embargo, cualquier salida que implique la posibilidad de un desenlace pacífico de la situación venezolana, que ya es bastante compleja, habría que por lo menos explorarla, ¿no? Okay. Yo no digo que estoy 100% de acuerdo, probablemente a quienes se sienten ganadores les parecerá en los dos polos de la política polarizada que eso es incorrecto porque ambos se sienten ganadores. Pero dadas las circunstancias, si hay una posibilidad de una salida pacífica, creo que por lo menos hay que explorarla. ¿Qué implicaría explorarla, Bruno, cuando dice hay que por lo menos pensarla siquiera, independientemente de lo que los sectores quizá más radicalizados piensen? Correcto. Fíjate, en la noche de las elecciones, bueno, ambos polos se declararon vencedores. Yo tengo una opinión personal que es que lo primero que hay es que lograr que las cosas que debieron ocurrir la noche del 28 de julio ocurran. Claro. Y los días subsiguientes. Es decir, ¿qué es lo que esperábamos todos que ocurriera el 28 de julio? Bueno, que hubiera una totalización como prevé la ley, que es una totalización electrónica, una totalización por lo que quienes estamos comprometidos con la salida electoral hemos llamado un sistema electoral que es inviolable, que es bastante estable. Sin embargo, eso no ocurrió. Pero lo que debía ocurrir unos días después, que eran las auditorías, la auditoría de verificación ciudadana, fase 2, no ocurrió. Lo que debían hacer las auditorías que debían hacerse a posteriori del proceso electoral no se hicieron. Entonces yo creo que todavía hay tiempo de hacer las cosas que debieron hacerse. Sobre todo, no solo hay tiempo, sino que es absolutamente indispensable que los sectores de la comunidad internacional, incluso aliados del gobierno, han estado solicitando, así unánimemente los sectores políticos del país han estado solicitando, que es que si alguien se siente ganador, que se haga la totalización correspondiente. Si no es posible que se den totales, claro, sin que esos totales se explique de dónde salieron. Ese sería el punto de partida, Bruno, antes de pensar en una salida como repetir las elecciones. ¿Habría que cerrar este capítulo primero? Yo creo que, bueno, habrá quien diga que es imposible hacerlo porque hubo un hackeo del o que se perdieron las oportunidades, ¿no? Como dice el Observatorio Electoral. Exacto. Digamos que llegadas las aguas hasta donde llegaron, si fuera imposible hacer lo que prevé la ley que se debe hacer, entonces que exploremos salidas negociadas. Y salidas negociadas que no pueden hacerse, digamos, a posteriori de procesos electorales, sino que tienen que hacerse antes. Claro. Yo creo que la gran torpeza de este proceso electoral es que se pusieron frente a frente los sectores más radicalizados de la política, y cuando eso se plantea en términos de todo o nada, entonces perdemos los venezolanos que no estamos, todos los venezolanos, aún los que no estamos involucrados en esa diatriba de todo o nada que se han planteado desde el año 2001, 2002, dos sectores
abiertamente confrontados, sin capacidad para escucharse el uno al otro, con una enorme capacidad para negarse el uno al otro. Estamos conversando con el diputado, dirigente además de Avanzada Progresista, Bruno Gallo, que dice que cualquier salida que permita un desenlace pacífico a la crisis habría que explorarla. ¿A quién le corresponde explorar esta salida u otras, Bruno? Bueno, yo creo que a todos los sectores... Ustedes pueden, por ejemplo, como partido político, vamos a evaluar una opción. Con toda seguridad. Con toda seguridad nosotros vamos a estar en cualquier mesa de diálogo que tenga como objetivo destrancar Claro. el juego, que obviamente está trancado, y que tal como Amorín lo ha dicho en varias oportunidades, y lo han dicho también el canciller de Colombia y otros actores, que no pueden ser considerados enemigos del gobierno o enemigos de la oposición, la preocupación de que esto termine de manera bélica, no pacífica, ¿no? Sí. Entonces, frente a esa coyuntura, yo creo que eso que llamaban antes las fuerzas vivas, los sectores económicos, los gremios, sindicatos, partidos políticos, intelectuales, universidades, deberíamos intentar una negociación que permita no solamente un desenlace desenlace de la coyuntura política, que está obviamente trancada, sino explorar más allá, negociar salidas a la crisis económica que ya tiene demasiado tiempo, que ha acabado con la calidad de vida de los venezolanos, que ha reducido el salario a polvo, que ha bonificado el salario. Entonces, que pudiéramos los venezolanos, no los blancos, los amarillos, los rojos o los azules, sino los venezolanos, tener unos acuerdos mínimos que permitan restablecer la normalidad en la vida cotidiana, la normalidad que la gente pueda ir a hacer mercado sin esperar que el gobierno le apruebe un bono, que pueda contar con su salario, que su trabajo valga. Yo acabo de ver una rueda de prensa de los profesores universitarios, del gremio de los profesores universitarios. Y eso es una cosa verdaderamente vergonzosa. El presidente del gremio, que es amigo tuyo y mío, decía cosas que verdaderamente dan vergüenza. Yo recuerdo a mis profesores gastando en parte de su salario en libros, cosa que los actuales profesores ni siquiera pueden soñar. Claro. Entonces, esas son las cosas que usted dice que hay que jerarquizar, tratar de resolver. Claro, digamos, rescatar la calidad de vida de los venezolanos. Ahora, Bruno, estamos conversando con el diputado Bruno Gallo, además dirigente de Avanzada Progresista. Está esa propuesta de celebrar nuevas elecciones. Es una que está dando que hablar sin duda en la tarde de hoy. También está lo que ha planteado el presidente Gustavo Petro, un frente nacional transitorio entre chavismo y oposición. ¿Usted ve esto posible con tantas tensiones que no son un secreto para nadie? Yo estoy absolutamente seguro de que no es fácil. Uh-huh. Pero que vale la pena. Otra vez voy a usar la palabra explorarlo, no hacerlo, pero explorarlo. O sea, aquí hubo un momento en la vida de la política venezolana en que nos sentábamos y hablábamos, ¿no? Nos sentábamos y hablábamos los tibios y los troyanos, los buenos y los malos, pero en un momento determinado la negación del otro se hizo el santo y seña. En ese momento la palabra diálogo, la palabra oposición negociación, se convirtieron en malas palabras. Sí. Se satanizó. Y entonces comenzaron a aparecer los adjetivos. Entonces, si tú coincidías con un lado, eras pitillante. Si coincidías con el otro lado, eras colaboracionista. Entonces, convertir la política en un torneo de adjetivos es absolutamente absurdo. Y cuando esos adjetivos empiezan a subir de tono y están rozando en el léxico de la guerra, bueno, es todavía más preocupante. Claro. Ahora, no sería fácil entonces ese frente común, pero es algo que habría que ver también, explorar. Mira, Acción Democrática y COPEI en algún momento se sentaron y hicieron aquello del gobierno de ancha base. Yo veo eso complejo, pero no imposible. Claro, complejo pero no imposible. Bruno, no podemos dejar de preguntarle sobre el debate en la Asamblea Nacional, ley sobre las ONG, el fascismo, reforma también de otras normas. ¿Cómo lo ve usted? Le preguntamos igualmente a título personal si no puede hablar a nombre de su partido. Sí, bueno, yo particularmente ya he adelantado, antes de que
esto del 28 de julio ocurriera, he adelantado opiniones sobre la ley contra el fascismo, por ejemplo. Yo creo que las leyes contra son un verdadero, digamos, despropósito. Claro. Yo creo que las leyes tienen que ser para promover, o sea, promover cultura democrática, promover participación, promover respeto a los derechos humanos, promover una cultura de la paz, promover una cultura distinta a la del odio. Pero cuando tú empiezas a hacer una ley contra, oye, ahí caben demasiadas cosas. De hecho, en esa ley en particular, si tú la miras... ¿La de las ONG o el fascismo? Contra el la fascismo. La de contra el fascismo. Entonces, pudieras, digamos, llevarte la sorpresa de que cualquier cosa entra dentro del fascismo. Expresiones religiosas un tanto dogmáticas que a mí no me gustan particularmente, pero tampoco creo que sean fascistas. Claro. Entonces, digamos que cuando las leyes se hacen para combatir al otro, suelen ser una posibilidad represiva inaceptable a mi juicio. ¿Cómo van a hacer este planteamiento en el Parlamento? ¿Cómo avanzada? Bueno, yo creo que con toda la franqueza con la que hemos hecho otras cosas y sabiendo que las consecuencias, digamos, no se harán esperar, pero por supuesto esto requiere de un diálogo muy abierto en la organización y de cara a los otros factores que están en la Asamblea Nacional. Cuando habla sí, lo escuchamos, adelante. Y ahora cabría decir que todo esto no hubiera sido posible si en el 2018, 2020, 2021 los ciertos factores de la política nacional no se les hubiera ocurrido la genial idea de pensar que era una rebelión dejar de ocupar curules en gobernaciones, alcaldías, etcétera. Si no se hubiera renunciado a una participación, digamos, democrática, aún con dificultades, bueno, la correlación de fuerza en la Asamblea hoy sería otra. Claro, usted dice que estarían en mejores condiciones para dar esta batalla. Un debate más franco. ¿No? En una correlación de 200 y pico diputados contra 20, es casi un saludo a la bandera lo que podamos hacer quienes estamos ahí. Usted habla de las consecuencias. ¿Qué consecuencias ha representado para Avanzada Progresista mantener una posición crítica ante el poder? Bueno, digamos que digamos, de entrada, las discusiones en la Asamblea se resuelven a gritos, pitas. Entonces, no es una discusión que pueda llamarse precisamente abierta, aun cuando debo admitir que en el seno de las comisiones las discusiones suelen ser un poco más democráticas, pero de cara a la pantalla de televisión, claro, entonces suelen ser un poco menos democráticas, menos productivas, menos profundas, menos serias. Ustedes van a votar, bueno, vuelvo a preguntar a título personal, realmente, Bruno, porque a veces hablar a nombre de los partidos es un gran compromiso cuando se es militante de partido. ¿Usted va a votar en contra de la ley? Si a mí me correspondiera asistir, claro, el día que sin duda alguna me abstendría, razonaría mi abstención o votaría en contra. En el caso de la ley sobre las organizaciones no gubernamentales, ¿cuáles son sus consideraciones? Bueno, fíjate, hay como la ley una de las dos versiones de la ley que se presentó, a mí me parece que no tienen grandes diferencias con leyes de otros países. Es decir, si tú haces eso que llaman derecho comparado, digamos que en casi todo el mundo las organizaciones no gubernamentales están reglamentadas. No son una especie de franquicia para opinar, hacer lo que sea. Yo creo que eso no está mal per se. Okay. Ahora, dada la coyuntura, todo resulta sospechoso. Claro. Toda actuación, y fíjate que digo toda actuación de los sectores polarizados parecen sospechosas. Entonces yo creo que habrá que ver cómo se va desarrollando el debate sobre estos dos temas para, bueno, seguir opinando y
y participando del debate. Se esperaría, y vuelvo al punto inicial, Bruno, a las 2:53, casi las 2:54 de la tarde, se esperaría una decisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre el proceso electoral del 28 de julio. ¿Esto puede solucionar el conflicto o puede enardecer aún más los ánimos de un sector y de otro? Sí, de tal cual. O sea, depende de qué se decida, cómo se argumente, qué tanto, digamos, la decisión del TSJ releve al CNE de sus responsabilidades. Es decir, aquí estamos ante una incógnita que pudiera convertirse, a mi juicio, fíjate que digo, a mi juicio, ese es un escenario de decisión que es político, que pudiera ser utilizado para destrancar el juego. Pero a mi juicio, otra vez, la responsabilidad fundamental no recae sobre el TSJ, aun cuando le reconozca al Tribunal Electoral cierta competencia sobre el tema. A mi juicio, un jubilado del CNE, en este caso no diputado, creo que el CNE todavía tiene muchas cosas que decir. Todavía tiene muchas cosas que decir, independientemente de que continúe el proceso en el TSJ o el TSJ Correcto. se pronuncie, Bruno. Ese sería Correcto, su planteamiento. porque yo creo que lo que al TSJ le corresponde es decirle al CNE, bueno, dime qué pasó, o sea, totaliza. Porque el 144 de la ley de procesos electorales dice con absoluta claridad, el proceso de totalización es electrónico. O sea, tú no te puedes poner a sumar acta y decidir, bueno, ganó Pedro o ganó Juan, porque aquí yo sumé todas las actas del país y me dio este resultado. Porque el comprobante de votación es exactamente eso, un comprobante de tu voluntad, pero tu voto es electrónico, es lo que quedó cargado en la memoria de la máquina, Claro. Es lo que se transmitió en el caso de las máquinas que transmitieron, no lo que está en el comprobante que se cuenta cuando se hace la auditoría ciudadana. Bruno, El voto es electrónico, claro. Igual que las actas son un comprobante de lo que pasó en la mesa. No es el voto, no es la suma de los votos. La suma de los votos, tal como dice la ley, es electrónica. Y solo lo puede hacer quien tiene la tecnología para hacerlo. Que sería el Consejo Nacional Electoral. Por eso usted Sin dice que el duda TSJ alguna. debe decirle al CNE, totaliza. Bruno, cerramos la conversación con esto a las 2:56 de la tarde. Usted dice que Avanzada Progresista va a estar en cualquier iniciativa o experiencia de diálogo. ¿Quién lo debe convocar? Eso es un buen tema. ¿Quién tiene Pero, la autoridad digamos, en este momento para convocarlo? Claro, por lo menos hasta el 10 de enero no cabe la menor duda que el presidente de la República es presidente de la República. De allí en adelante habrá quien niegue su Claro, empieza la existencia. discusión. Pues nosotros hemos visto cosas absolutamente desquiciadas como el interinato, pero por lo menos hasta el 10 de enero el presidente de la República es inobjetable para el 100% de los venezolanos. Es decir, tiene la oportunidad de hacer esta convocatoria. Ese sería el planteamiento. Correcto. También puede hacerlo la Asamblea Nacional. También puede tomar la iniciativa digamos, un ente internacional, en el que confíen ambos bandos. Lo que no puede ser es que otra vez la negociación sea una especie de conciliábulo en una isla del Caribe o en un país nórdico o en México, sino que sea de cara a los venezolanos la posibilidad de estancar el juego y negociar salidas viables para la crisis venezolana. No la política, sino la crisis en su conjunto, social, económica, de seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Bruno, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Un gusto. Gracias a ti, Vanessa. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Chao. 2:57 de la tarde, amiga.